¿Cómo de verde estás? ¿Estás verde con las respuestas a por qué el clima está cambiando? ¿O estás verde porque quizás ya haces demasiado para pasar de la inacción a la acción climática? ¿O verde porque tus acciones son muy respetuosas con el medio? ¿O tal vez verde esperanza? Estés como estés, te damos la bienvenida a este podcast que enseña ejemplos muy reales de cómo pasar de la preocupación a la acción por la crisis planetaria. Yo soy Isabel Moreno, física, meteoróloga y comunicadora. Y yo, Irene Baños, periodista ambiental, también convertida en divulgadora, y esto es Estamos Muy Verdes. Un podcast muy maduro que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de esperanza, optimismo y humor ecoamigable. Estamos Muy Verdes está impulsado por Good for Good, un medio que favorece una mirada positiva del mundo con el foco en unirnos. Y con tomates. ¿Tú cómo estás hoy de tomate? ¿Estás verde? Estoy tranquila, hoy me siento tranquila, no sé si sería un intermedio, pero... Nos ponemos así entonces, que no se nos vea nada. Venga. ¿Tú, Isabel, hoy? Pues ¿Qué me cuentas? Yo la verdad es que no sé muy bien cómo estoy. Cuando termine este episodio yo creo que podré decir si estoy verde, si estoy roja, si estoy... azul. O azul, muy bien. Tengo gris. Oye, gris también está muy bien, ¿no? Porque sería toda la gama, las cosas no son ni blancas ni negras, a veces, otras veces sí. Y además también el agua es azul, pero también hay aguas grises, ¿no? Me gusta que hayas hablado de agua, porque hoy precisamente vamos a hablar de agua. ¡Ah, por eso vienes de azul! Ah, claro que yo, fíjate, está todo pensado, sí, no dejas nada ahí al azar, ¿eh? Bueno, esta conversación tan maravillosa que estamos teniendo, que hoy vamos a hablar de agua y, como sabemos, una de las acciones más importantes que podemos hacer para mitigar los efectos de la crisis planetaria, adaptarnos a ella, es concienciarnos y hablar sobre ello. Así que os invitamos a que continuéis esta conversación en nuestras redes sociales. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestro Instagram, Estamos Muy Verdes, y también en las redes sociales de Good for Good, donde podéis ver además mucho contenido positivo. Instagram y YouTube, exactamente. Y además hoy creo que os va a dar para hablar mucho, porque es un tema que a mí me ha vuelto la cabeza loca, o sea, no tenía ni idea, y yo creo que todo el mundo va a alucinar bastante porque es un tema muy poco conocido. Yo personalmente no había oído hablar nunca de esto, y mira que hablamos y oímos hablar de cosas, pero nunca había oído hablar de esto, y además es un lujo hablar de este tema al lado de una supermeteoróloga, por mucho que tú no te quieras enrollar. Cuéntame unos detallitos, venga, avánzanos un poco. Bueno, venga, ya vamos a aprovechar que soy meteoróloga y os digo así unos cuantos datos para poner un poquito el contexto en el que estamos. En primer lugar, en España la superficie semiárida ha aumentado en más de 30.000 kilómetros cuadrados en los últimos 50 años. Claro, para esto tienes dos motivos fundamentales. Uno es los cambios en el régimen de precipitación, pero es que no es el único factor que entra en juego aquí, porque también influye mucho cómo estamos alterando el uso del agua, cómo estamos alterando también el uso del suelo, y eso es lo que nos da este resultado. De todas maneras, ¿cómo te quedas si te digo que no hay un tipo solo de sequía? Pues con ganas de que me cuentes más, a ver qué noticia me traes hoy. Ay, bueno, un qué poquito información así de primera mano que yo no conozco. Un poquito de contexto. Tenemos 4 tipos de sequías diferentes, porque claro, puede que no llueva lo suficiente, que llueva menos de lo normal, pero eso no tiene por qué causarte un problema, ¿no? Mira, cuando simplemente está lloviendo menos de lo normal, decimos que estamos en sequía meteorológica. Tenemos ahí un déficit de precipitación. Si a eso le sumamos que además el agua se evapora del suelo, puede ser que algunos usos agrícolas se vean, entre comillas, perjudicados o que noten ese... Claro, nuestros tomates. Hombre, claro, es verdad que puede que llueva poco, pero que los tomates sigan creciendo, ¿no? Y que sigan madurando tranquilamente y todo bien. Pero puede ser que algunos cultivos empiecen a notar que falta agua en el suelo, que no llueve y demás. Ahí estaríamos hablando de la sequía agrícola. Tenemos un paso más, que sería la sequía hidrológica. Esta ya sería problemática. Ya nos empieza a preocupar un poquito más. Esto ya no me gusta tanto. Esta ya afecta a la disponibilidad del agua, tanto en el suelo como en el subsuelo, y esto supondría que no se puede cubrir la demanda al 100%. Y luego ya tenemos un paso más, que es el que no nos gusta estar, que ya sería la sequía socioeconómica, que, como su propio nombre indica, tendría impactos en la sociedad,
en la economía, ya tendríamos ahí restricciones más severas y demás. Vale, o sea que tenemos sequías que nos preocupan menos y sequías que realmente son un problema para nuestra subsistencia, ¿no? Que en realidad son las que estamos viendo de forma cada vez más intensa y más frecuente en estos días. Claro, pero la cuestión es que para hacerle frente a esa sequía, hay diferentes, ¿no? Hay mucha gente que se va a la tecnología súper innovadora, ¿no? y demás, que nos gusta mucho, pero también hay soluciones basadas en la naturaleza. claro, Soluciones basadas en la naturaleza. ¿Esto qué será? Bueno, vamos a descubrirlo con nuestro invitado de hoy, pero antes vamos a ver qué hace y qué opina la gente de la calle, ¿no? ¿tú crees que sabe lo que es sembrar agua? ¿Qué se No. imaginarán? Pero seguro que no lo saben, pero seguro que apuestan por cerrar el grifo mientras te lavan los dientes. Yo creo que sí. Tomatódromo. Si te digo que hay una forma de plantar agua, ¿tú cómo te lo imaginas? Difícil, ¿eh? Muy difícil, porque el agua no se puede plantar, puede caer del cielo, el agua sí, pero no plantarla como la plantamos. Yo lo veo raro, quizá porque estoy anticuada, pero plantar agua, yo creo que no. No me lo imagino de ninguna forma, pero sería precioso. No, ni idea. ¿Cómo se va a sembrar agua? Dudo que se pueda plantar agua, si se puede plantar agua pues mejor. Hay varios países en sequía y viene mejor que hay agua. Dudo mucho que al final se lleve a cabo con muchas otras cosas que dicen, como curas del cáncer, otras cosas que creo que son mucho más importantes y tampoco se llevan nunca a cabo. Plantando plantas de esa manera, no sé de qué manera. Que se planta agua, ni idea. Que se puede hacer llover puede ser, pero plantar agua. ¿Tú qué medidas tomarías para paliar la sequía? Alguien de arriba o de, no sé, para los que sean creyentes, puede mejorarlo, ¿no? Pues ducharse un día sí, otro no, cerrar el grifo al fregar porque el agua la tienes que usar, ¿cómo vas a estar sin ducharte? Pero un poquito de moderación, sí, yo lo procuro hacerlo. Pues menos gasto de agua, que no se llenen las piscinas ni cortes de agua a todo el mundo, que no se pueden duchar tanto. O duchas de 5 minutos. ¿Qué medidas tomarías para paliar la sequía? Se construyen pozos, yo creo que también tiene que haber mucha ayuda, o sea, hay mucha gente que está dispuesta a ayudar, también hay que crear campañas para ayudar y la gente que pues tiene dinero y puede ayudar con temas económicos a que se construyan más pozos o que más gente vaya. Controlar más un poco el agua, que es un ejemplo que no dejar botar mucha agua. Más que nada concienciación de la gente con el uso del agua. Bueno, lo primero, hacer un uso racional del agua, ¿no? Que yo creo que tanto por el agua que se pierde con la red de alcantarillado, todo lo que son las tuberías, yo creo que se pierde muchísimo agua. Y luego hacer un uso racional en jardines, en piscinas, este tipo de cosas. Madre mía, el tomatódromo de hoy. Nos han dicho un poco de todo, ¿no? En cierto modo, yo creo que había cosas que podíamos esperar. Bueno, lo primero que hacemos, puntuarlo, pero no lo vamos a puntuar nosotras solas, sino que es el momento de presentar a nuestro invitado de hoy. Sergio Martos. Esto lo voy a leer, ¿vale? Porque es que tiene semejante currículum que a mí no me da para aprendérmelo de memoria. Entonces, es increíble. Claro, es impresionante. Es lo que tiene tener tanta experiencia. Sergio Martos es geólogo, doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Granada, posgraduado en Hidrología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el 2003 trabaja en el Instituto Geológico y Minero de España, que actualmente es del CSIC, y es científico titular de este organismo público de investigación, además de, no os lo perdáis, coautor de más de 50 libros, capítulos e investigaciones científicas. Sergio, estamos con una auténtica eminencia de sembrar agua. Gracias, buena. Es un placer tenerte con nosotras hoy aquí. Un placer, sí. Y lo primero que tenemos que hacer, puntuamos lo que hemos escuchado. ¿Qué te parece? ¿Qué no Pues te yo voy a ayudas? poner un tomate verde porque la gente está un poco verde en relación con el conocimiento del agua subterránea. Yo creo que lo primero es que nos cuentes en qué consiste tu proyecto, qué consiste esto de sembrar agua. Bueno, para contextualizar un poco hay que decir que mucha gente no sabe que el 99% del agua dulce de nuestro planeta que no está congelada es agua subterránea. Hay mucha más agua almacenada en el suelo que en los embalses. Sin embargo, en los telediarios las cifras que se dan cuando hay un problema de sequía, como estabais comentando, pues son las que hay del agua embalsada. Si solo tuviéramos el agua que hay en los embalses, ahora mismo estaríamos en guerra. Porque, por ejemplo, en la cuenca de Guadalquivir estamos bajo mínimo y se están abasteciendo muchos pueblos, muchas ciudades y muchos campos de cultivo con el agua subterránea que hay almacenada. Y eso mucha gente no lo conoce. Oye, ¿y vuestro proyecto exactamente qué es lo que hace? Vuestro proyecto, que por cierto voy a mencionar, porque no lo he mencionado antes, es
el proyecto WASA, Inventario y Caracterización de Sistemas Ancestrales de Siembra y Cosecha de Agua, que está financiado por la Fundación Biodiversidad dentro de los proyectos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Bueno, pues resulta que los geólogos muchas veces cuando nos dicen hay que solventar un problema, nosotros lo que hacemos es mirar hacia atrás, ¿no? Si cae un meteorito muy gordo, ¿qué pasa? Pues nosotros miramos en el registro fósil y en la sedimentología y hacemos averiguaciones de lo que ocurre. Pues para afrontar los problemas de la sequía, pues lo que hicimos fue mirar hacia atrás y ver cómo habían resuelto la sequía nuestros antepasados. Tuvimos un importante periodo seco y con pocas precipitaciones y alta temperatura en la Edad Media y otro ya en el periodo romano. En la Edad Media ocurrió una cosa muy interesante y es que además de extraer el agua subterránea, que ya empezaron los romanos y los persas con galerías subterráneas para explotar el agua cuando no había agua en los ríos, lo que hicieron también fue infiltrar agua. O sea, favorecer la infiltración del agua en el subsuelo para tener más agua. Cuando había un año que llovía mucho o un periodo de hielo, infiltraban el agua en el subsuelo para poder luego recuperarla. Entonces, eso es lo que necesitamos ahora, sistemas que consuman poca energía, que requieran de poca importación de materiales y que sean lo que ahora se llama una solución basada en la naturaleza, que imiten a la naturaleza y que sean sistemas resilientes, ¿no? Hasta ahora se utilizaba mucha infraestructura gris, mucho embalse, mucho canal, eso tiene un periodo de duración. En España tenemos muy buenos embalses, están hechos donde tienen que estar, pero tienen una vida útil. Muchos están llegando ya al final de su vida útil o se están rellenando de sedimento y hay que buscar nuevas alternativas. Y exactamente porque, claro, yo intento visualizar cómo se hace. Tú está lloviendo, coges un cubo, por ejemplo, que se te ha llenado de agua, ¿y cómo lo echas para que llegue abajo? Vale, hay distintos procedimientos de los que hemos buscado, sobre todo en el ámbito de Iberoamérica. El que nosotros empezamos a trabajar fue el de las acequias de careo. En Sierra Nevada hay unas acequias que sacan el agua durante el periodo del deshielo. En marzo, abril, mayo, junio, el caudal de los ríos sube mucho porque hay un deshielo y los acequieros sacan el agua por la parte alta de la montaña, unas acequias que van a más de 2.000 metros de altura, y el agua se infiltra a lo largo de su recorrido y en determinadas zonas donde se vierte para que se infiltre. No se utiliza para regar ni para nada, simplemente para filtrarlo en la parte alta de la ladera. El agua que se filtra va circulando lentamente por los acuíferos en ladera y luego surge por manantiales y por el río con un retraso. En un río, la velocidad del agua está en torno a 1 metro por segundo. Un día tiene 86.400 segundos, pues en un día haría 86,4 kilómetros. En un acuífero, la velocidad media en un acuífero de este tipo está en torno a 1 metro día. Hacer 1 kilómetro le costaría 3 meses. Entonces, el agua que se infiltra en la parte alta luego sale abajo en los meses en los que más se necesita el agua para riego. Y luego hay una acequia agua abajo, ya a la altura donde están los pueblos, que por ejemplo en la Alpujarra están a 1.400, 1.500 metros, y de ahí derivan el agua para el riego. El agua que vuelve a salir al acuífero con un retraso. Allí le llaman retener el agua o entretener el agua. Pero compártenos casos que estéis llevando a cabo en terreno. Bueno, pues en las investigaciones que hemos hecho en Sierra Nevada, por ejemplo, ya llevamos como 7 o 8 años trabajando, hemos podido comprobar que la infiltración natural se duplica. Es decir, cuando llueve, el agua cae en el suelo, puede que caiga en una planta y directamente de la planta vuelva a la atmósfera, que ese proceso se llama interceptación, o puede que llegue al suelo y la planta la transpire y vuelva a través de sus raíces, por las hojas, vuelva a la atmósfera. Hay una parte del agua que cae, la que no es evapotranspirada y vuelve de nuevo a la atmósfera, se infiltra en el suelo, y hay una parte que puede ocurrir superficialmente cuando llueve, que sale en los ríos, ¿no? Sube el caudal porque hay una parte que no absorbe el suelo, que se infiltra, y hay otra que penetra en el acuífero. Luego también hay ríos que pierden agua y aportan agua a los acuíferos. Nosotros lo que buscamos es amplificar o aumentar la capacidad de infiltración. Entonces, con estas acequias y con estos sistemas, que hay otros procedimientos que ahora explicaré, sobre todo en los Andes, lo que se consigue es que el agua que se infiltra sea el doble o el triple. Eso es lo que se llama sembrar agua para poder luego cosecharla un tiempo después. Hay muchos métodos. Están las acequias de careo. Hay otras acequias exactamente iguales en el Perú que se llaman amunas o mamanteo,
y que a uno se le ponen los pelos de punta cuando las ve, porque es que el mismo sistema y además son prehispánicas, o sea, ya estaban en funcionamiento, o sea, encontraron la misma solución. Es cierto que cuando uno llega allí ve el tipo de vegetación, el tipo de los materiales geológicos, las pendientes. Hay un periodo intraanual también muy seco. Entonces son las mismas condiciones y encontraron la misma solución. Ahí no se podían hacer embalses. No había el conocimiento, ni la tecnología, ni la orografía para poder hacer embalses, y la forma de retener el agua fue esa, ¿no? Entonces esas mismas soluciones se han encontrado en distintos sitios y funcionan. Hay otros sistemas. Las cochas que hay en los Andes son pequeñas hondonadas naturales en las que se hace un murete para retener el agua y que el agua se vaya filtrando poco a poco. Luego hay otras estructuras que se llaman tapes, que son muy frecuentes en Asia, en África, también aquí en la zona de Almería, en Murcia, que son muros de tierra o de piedra que se ponen en los cauces de caudal intermitente para que cuando llueve el agua se retenga ahí y se infiltra. Luego ahí se puede hacer un pozo y se puede sacar agua. Entonces, ¿cuáles son esos desafíos o esas barreras que todavía quedan para poder implementar esto y que nos solucionen realmente este nuevo frente de sequías que estamos afrontando? Pues en España tenemos un problema importante con la gestión del agua subterránea, porque prácticamente no se hace recarga artificial. En Estados Unidos, en Australia, incluso en otros países más nórdicos de Europa, se hace mucho lo de recargar los acuíferos. Y aquí no ha funcionado el sistema de la recarga artificial de acuíferos. Entonces, eso hay que romperlo. Por lo que estamos viendo que cada vez que viene una sequía siempre se recurre al agua subterránea. Pero lo que estamos viendo es que cada vez que viene una sequía los acuíferos están en peor situación porque no se les da el cuidado que se les tiene que dar, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones para intentar recargar los acuíferos y reducir esa entrada que cada vez es menor y además hay un consumo de reservas porque cada vez la explotación es menor. Siempre aumenta el número de pozos después de una sequía y esos ya se quedan hechos y aumenta la explotación del acuífero. Entonces hay que buscar soluciones que permitan hacer recarga, porque aquí no se ha hecho todavía una buena infraestructura de recarga a nivel nacional en España y hay que intentar conseguirlo. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues imitando estos procesos naturales pensamos que sí se puede lograr. ¿Cuál es el problema? Que como no hay mucho desarrollo tecnológico, como no hay mucha infraestructura, pues no tienen ningún lobby, ninguna empresa fuerte que venga detrás. O sea, que tiene que ser todo a través de la administración. Quien está moviendo lo de las soluciones basadas en naturaleza es la Unión Europea y organismos internacionales. Pero yo pienso que sí se podría incorporar también la empresa privada. Hay muchas formas de incrementar la recarga del acuífero, ¿no? Y luego, además, la empresa privada también se ve beneficiada de que los acuíferos estén bien recargados de agua, porque al final la salud del suelo es la salud de todo. Que si cada vez recibimos menos agua, al final este método también tiene un reto, ¿no? Porque no podemos infiltrar agua que no existe. Pero se trata de eso, es decir, en los periodos que tenemos agua disponible en los embalses, utilizamos los embalses. Y los periodos secos, los grandes almacenes de agua, que son los acuíferos, los explotamos. Bajan los niveles, dejamos un hueco que luego se puede rellenar en esos años que vienen. Tú sabes que normalmente tenemos 3, 4, 5 años con precipitaciones por debajo de la media y luego te viene 1 o 2 con mucha lluvia que los embalses no son capaces de retener. Sí. Esos son los momentos en los que teníamos que tener la infraestructura preparada para recargarlo. Una de las cosas que hemos aprendido en este proyecto es que los sistemas de regadío tradicionales, que mucha gente dice que están obsoletos, son mucho más eficientes de lo que pensamos. Buena parte del agua no la consume la planta y acaba infiltrándose. Eso se llamaba antes que era ineficiente, pero si tú lo abordas desde un punto de vista holístico, eso es eficiente porque contribuye al medio ambiente, contribuye a la regulación, etc. Entonces, hemos visto que lo que tenemos que hacer es, a lo mejor, recargar agua en las zonas regables en esos años que tenemos excedentes de recursos. Eso ya se está haciendo en Estados Unidos y se está haciendo en Italia. O sea que a priori lo que parece que se hacía para ahorrar agua finalmente tiene un impacto casi negativo. La transformación del riego localizado que se ha hecho en España ha sido brutal y muchas zonas que antes ese excedente de agua que se utilizaba en la agricultura acababa recargando el acuífero, ahora no lo hace, porque ahora se ha conseguido una máxima eficiencia y la gota que sale del gotero va al bulbo de la planta y no llega al subsuelo.
si eso se hubiera hecho para reducir el consumo, si yo tenía 10.000 metros cúbicos por hectárea para regar y me hubieran bajado a 5.000, pero lo que ha pasado es que mucha gente lo que ha hecho ha sido seguir con sus 10.000 metros y cambiar el sistema de riego. Y lo que pasa es que, además de parte de la ineficiencia, entre comillas, del agua que antes iba para el acuífero, ahora no pasa. Lo que pasa es que los problemas del agua subterránea es que tardan mucho tiempo. El agua tiene una inercia, el agua subterránea, la respuesta de los acuíferos es más lenta y tardará un tiempo. Y eso va a ser un problema importante. Pues muy interesante. Y a nivel colectivo, ¿qué podemos hacer para actuar? Bueno, siempre que viene una sequía se hacen campañas para que reduzcamos el agua en la casa, ¿no? Para que nos duchemos más rápido. Pero si analizamos fríamente los datos, el 80% del agua se consume en la agricultura. Yo pienso que habría que poner como un sello de calidad a los agricultores que hacen un buen consumo del agua. Y comprar esos productos. Lo mismo que yo no me compro a lo mejor un producto, una ropa que sé que se ha producido en un país en donde no se respetan los derechos laborales de los trabajadores, pues que yo pudiera hacer lo mismo cuando me como un tomate. Saber que ese tomate se está regando con un sistema que hace un uso racional del agua. Quizás con ese tipo de sellos o comprando, que es como al final con el dinero, al final como se arreglan muchas de las situaciones, pues podemos hacer que se haga un mejor uso del agua. ¿Cómo crees que está este proyecto? ¿Está tomate maduro? ¿Está verde? ¿Ha recibido poca agua o demasiada agua? No, yo creo que el proyecto está a punto de cosechar. O sea, cuando el tomate verde se le empieza a poner la parte de abajo roja, es el momento de cosecharlo y yo creo que está en ese punto ahora mismo. Estupendo, Sergio. Y también, como este es un melón que hemos abierto, a mí me encantaría decirle a la gente en redes que opine. ¿Compráis tomates? ¿Os preocupa de dónde vienen? ¿Dónde se han plantado? Por ejemplo, también consumís local o preferís fijaros en la huella hídrica o de carbono de los productos. Es que fíjate, menudo melón, ¿no? Porque miramos mucho de dónde vienen los productos que consumimos. Ahora, gracias a cómo los consumidores hemos pedido que nos digan de dónde vienen los determinados productos que consumimos, tenemos las etiquetas bien grandes de dónde viene el tomate, de dónde viene el melón y demás, pero claro, tú no sabes si ese tomate se ha obtenido respetando el ciclo del agua natural que tendría que haber ahí. Pero sí, no sé si nos quieres contar algo aquí o cerramos poco a poco y dejamos que en las redes se comente y se cree el debate. Vamos a montar una melonera. Hay que hacer muchas cosas. También está el tema de los bosques. Los bosques tienen una densidad de vegetación muy importante porque no se hacen los tratamientos. Actuando sobre los bosques, reduciendo la densidad de vegetación, también vamos a aumentar la capacidad de agua que se infiltra en los acuíferos. Hay muchas actuaciones que, interviniendo en los ecosistemas, sin necesidad de hacer embalses, sin necesidad de hacer infraestructura gris, podrían mejorar nuestra situación hídrica para enfrentarnos mejor a la sequía. Pues soluciones basadas en la naturaleza y consumo consciente. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos. Muchas gracias. Estamos muy verdes. Gracias a vosotros por acompañarnos. ¿Tú qué tomate le sacas, Irene? Que se nos va a poder. Yo estoy muy verde esperanza porque esto me demuestra que hay respuestas, ¿no? Aunque los retos a los que nos enfrentamos son cada vez mayores y, por supuesto, no hay una solución única y mágica que funcione de hoy para mañana, si hay ambición, ¿no? Como nos gusta esta palabra, y voluntad, realmente, bueno, y dinero también, dinero hace falta, se puede conseguir y avanzar hacia un futuro mucho más esperanzador. Pues mira, yo creo que le voy a sacar el tomate rojo porque yo creo que va a ser de las pocas veces que podamos decir que un proyecto está muy maduro. ¿Qué opinará la gente desde casa? Pues lo mejor es que lo averigüemos leyendo los comentarios. Ya sabéis, estamos muy atentas a todos los que escribís en las redes sociales. En nuestras redes sociales de Estamos Muy Verdes y también en las de Good for Good. Recordad, esto es Estamos Muy Verdes, un podcast muy maduro impulsado por Good for Good que muestra acciones contra la crisis planetaria con un toque de esperanza, optimismo y humor ecoamigable. Os esperamos en el próximo episodio y hasta entonces os recomendamos que veáis todo el contenido en YouTube y todas las plataformas de podcast. Nos vemos.